deseo para todo este tiempo, Señor, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué significa ser un discípulo? Está ahí ya, excelente. No se veían las imágenes, pero ahí hay un logo ahí abajo que dice HJ. Ya estamos, mi querido poner también ahí HJ en las diapositivas. Pero lo primero que vamos a ver aquí es el versículo que está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Esta es la versión Reina Valera 1909 y dice, por tanto, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, yo lo he puesto también en Reina Valera 1960 porque justamente quiero hacer un comentario al respecto. Así que la siguiente diapositiva dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Básicamente la diferencia entre estas dos versiones está en la palabra doctrinad y la expresión hacer discípulos. Es básicamente lo que se diferencia el texto. Ahora, ¿cuál es mejor? Si uno quiere saber qué es mejor, no debe comparar traducciones de la Biblia. Uno tiene que irse al original en el que el texto así escrito. Así que hoy me propongo compartirles lo que la Biblia dice en el texto, no literal, pero también en el contexto en el que se escribe. ¿Qué significa ser un discípulo? Porque si tenemos claro qué es ser un discípulo, claramente vamos a vivir nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Así que vamos a hablar en primer lugar acerca del significado. Yo sé que aquí suelen anotar, sé que hay concursos, ¿no? Sé que hay concursos, no sé si son para hoy día, pero hoy día Saulo trajo unos premios suculentos. Ya, entonces, no sé si son para hoy día, pero sé que hay premios. Pues les va a ayudar a estas diapositivas para anotar. Les va a ayudar. Primero vamos a ver el significado literal, ¿ya?, de la palabra. En la Biblia encontramos dos palabras que se traducen como discípulo. En primer lugar encontramos en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra talmid, ¿ya? Y específicamente cuando Jesús y los discípulos hablan de ser discípulos, están hablando de esta, no, aunque no usan esta palabra, lo que ellos entienden de discípulos está fundamentado en esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos son judíos, son hebreos. Y en el tiempo donde ellos vivían, ellos eran lo más común que se hiciesen discípulos. Ahora, en su tiempo Jesús no fue el único rabí. Hubieron varios rabís. Y cada uno contaba a sus discípulos. Así que vamos a ver en esta noche un poquito acerca de eso. Pero la siguiente palabra que está ahí es mateteuo. Esta palabra es específicamente la que aparece en el original griego en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateuo. Y ambas palabras significan esto, aprendiz o alumno. Así que la definición más sencilla de un discípulo es un aprendiz. Quiero que tenga esto claro, no por un concurso, sino para su vida personal. Ser un discípulo es ser un aprendiz. ¿Qué es ser un aprendiz? ¿Qué es ser un aprendiz? Aquí se vale que comenten hasta acá. ¿Qué es ser un aprendiz? ¿Cómo? Alguien que está aprendiendo, obvio, ¿no? Alguien por aquí, no sé si conocen un carpintero, ¿no? Lo llaman y le dice, tú vas a ser mi aprendiz, ¿no? Y está aprendiendo, viendo cómo el carpintero trabaja para aprender. Un carpintero, bueno, un aprendiz, un discípulo es un aprendiz. Esa es la primera cosa en lo que vamos a tener claro. La palabra discípulo es ser un aprendiz. Ahora, un aprendiz puede aplicarse a diferentes oficios. Los rabís tenían aprendices. Cada uno en diferentes maneras. Uy, ¿se ve todo el texto junto? No, perdón. Ahora vamos a ver lo que significa en el contexto y en la práctica del tiempo donde Jesús vivió. Esto es importante, esto es teoría, pero es importante. Esto le va a ser útil, ¿ya? Cuando Jesús llegó a este mundo y creció, ¿no? Bajo el cuidado de José y de María,
en compañía de tus hermanos, en medio de una comunidad de fe que era la cultura judía. Y llega el año de empieza a desarrollar su ministerio y Jesús empezó a seguirlo no poca, sino mucha gente, ¿ya? Mucha gente. En alguna manera Jesús, si pasa por favor, era la figura de moda. Podríamos decir en este tiempo, si Jesús estuviese en este tiempo, Jesús era tendencia. Toda la gente, mucha gente hablaba de Jesús. Si Jesús iba a una ciudad, la gente empezaba a hablar de Jesús. Ya viene Jesús. Pero ¿por qué la gente hablaba o quería saber, conocer al menos de él, o sea, Jesús? En primer lugar, pienso que por curiosidad, ¿no? Porque Jesús despertaba muchos comentarios, tanto positivos como negativos, ¿no? Si fuera en ese tiempo, diríamos también que Jesús tenía sus haters, se entiende, ¿no? Los que están en redes sociales, TikTok, o aquí no, en Quito no se conoce esas cosas. Se conocen las redes sociales, bueno, los haters, los que están ahí porque están comentando porque les cae mal. Bueno, Jesús era alguien que despertaba muchos comentarios, por los milagros que él hacía, por haber enseñado con autoridad, a diferencia de otros que también enseñaban, porque Jesús parecía que iba en contra de la tradición. Bueno, Jesús generaba muchos comentarios, además él sanaba, hacía milagros. Entonces quizás la gente se acercaba a Jesús por curiosidad. Quizás algunos se acercaban porque Jesús representaba una esperanza real para resolver las dificultades de la vida. El consejo, el contenido, la enseñanza de Jesús representaba una esperanza real para enfrentar las dificultades de la vida. Si revisáramos, pues no vamos a hacer, yo sé que ustedes conocen, han estudiado, las enseñanzas de Jesús representan una esperanza para enfrentar las dificultades de la vida. Y quizá otros, porque Jesús traía una enseñanza nueva en medio de la opresiva religión de Israel. Jesús traía una enseñanza donde, por ejemplo, resumía, ¿no? Los mandamientos del Antiguo Testamento para el pueblo judío los decía en dos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas se cumplen toda la ley y los profetas. Entonces Jesús traía un mensaje que era en otra dirección, no en la dirección en la que estaba yendo en ese momento la religión de Israel. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué te acercas tú a Jesús? ¿Qué es lo que te hace acercarte a Jesús? ¿Qué es lo que te hace acercarte a la iglesia, escuchar la palabra? ¿Qué es eso? Conversaba con los hermanos de la iglesia durante la semana pasada y les decía, bueno, hace un par de semanas ya, y les decía en una predicación también, que hay mucha gente que dice que está buscando a Dios, ¿no? Pero lo cierto es que mucha gente no está buscando a Dios para rendirle su vida a Dios, sino está buscando a Dios para que Dios les dé algo que Dios quiere. No se entiende la diferencia. No estoy buscando a Dios porque quiero rendirme a Él, estoy buscando a Dios porque quiero tener algo que sé que Dios puede darme. Detrás ahí escondido un interés. Entonces mi pregunta es, ¿por qué busca a Dios? ¿Por qué se acerca usted a Jesús? ¿Qué es lo que le trae? De repente es una necesidad. Y realmente la necesidad que tenemos física de este lado de la eternidad es un medio para que reconozcamos nuestra debilidad, para que reconozcamos nuestra humanidad, pero también nuestra limitación. Y que busquemos en el Señor aquello que nuestra alma anhela, que es volver a Dios. Así que la necesidad puede ser un medio, pero si usted solamente se acerca a Dios por necesidad, cuando Dios en su voluntad no lo ve las cosas como usted quiere, probablemente se va a alejar de la iglesia, porque Dios simplemente era un medio para el fin, que es usted mismo. Entonces, ¿qué lo acerca a Jesús? Ahora, pasa a la siguiente, por favor. Aquí he puesto, si un discípulo es un aprendiz, quiero explicar esta expresión. Todo discípulo es un creyente. Todo discípulo de Jesús es alguien que cree en Jesús. Es alguien que sabe que existe
que sabe que vino a este mundo, que hizo una obra redentora. Incluso es posible que sea alguien que haya puesto su confianza en Jesús como Salvador personal. Todo discípulo es un creyente. Uno no puede ser discípulo de Jesús sin ser un creyente. Así que si hay alguien que nos está diciendo esta noche, ya vas a escuchar acerca de ser discípulo de Jesús, y déjame decirte, no puedes ser un discípulo de Jesús si primero no eres un creyente de que Jesús es el Salvador del mundo, de que Jesús ha venido en este mundo para salvarte a ti de tus pecados. Así que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y aquí parece una contradicción. ¿Por qué? Porque un aprendiz es alguien que está procurando en su vida hacer lo necesario para ser como aquel que es su maestro. Y ciertamente, en la experiencia de la vida cristiana, también como pastor, pero en mi propia experiencia, muchas veces también a lo largo de mi vida, he descuidado o no le he puesto atención a ser un discípulo. Es decir, he asistido a la iglesia, o hay gente que asiste a la iglesia, pero no está teniendo esa actitud de aprendiz, de querer parecerse a Dios. Es creyente, pero no está tomando esa actitud de aprender para ser como Jesús. Y por eso pasan los años y hay hermanos que, por ejemplo, no se han bautizado. En mi iglesia tenemos hermanos, bueno, hemos tenido, gracias a Dios ya no, pero han pasado 10, 15 años y no se han bautizado. Ese hermano evidentemente no puedo discutir si es creyente o no, pero su vida me dice que no es un aprendiz de Jesús. No está intentando en su vida parecerse al maestro. Entonces, en la Biblia, en el contexto donde se escribe este pasaje que hemos leído en Mateo, o en el contexto de la iglesia, en sus inicios y en los primeros siglos, ser un creyente siempre era sinónimo de ser discípulo, siempre. Por eso es que los discípulos se les llamó cristianos, pequeños cristos, porque esa era una característica. Pero ciertamente en estos tiempos no es raro ver en las iglesias creyentes que asisten, que participan, pero que no tienen esta actitud de aprender del maestro. Entonces, es por eso que les decía, vamos en una manera a ser desafiados. Entonces, en tiempos de Jesús, en la siguiente diapositiva, un discípulo era una persona en movimiento, una persona que caminaba, comía y dialogaba ¿con quién? Con su maestro. Y observa también mientras se ocupa de las actividades del día a día. Ahora vamos a profundizar más en esto. Pero ser un discípulo no era una experiencia de algunos momentos en la vida, sino una experiencia de todo el tiempo mientras estaba viviendo detrás de su maestro. Ser discípulo, a cualquier discípulo, le prometía aventura, sorpresa, desconcierto y desafío, porque no sabías lo que ibas a experimentar siguiendo al maestro. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, porque ser discípulo implica que uno pasa de estar en la periferia de la multitud. Ya, esto es importante, si quieres anotar algo para el concurso, quizá venga esto. Dice, ser discípulo implica que uno pasa de estar en la periferia de la multitud a asumir un compromiso con la persona de Jesús, sus enseñanzas y sus convicciones, y dejar todo para seguirlo a él. Estamos hablando del contexto, ¿ya? A Jesús, ¿cuánta gente lo seguía? Multitudes lo seguían. Mucha gente se avisaba, ¿no? Jesús va a venir. Cuando Jesús venía, la gente empezaba a ver alboroto en la ciudad, porque Jesús iba a venir. Y mucha gente seguía a Jesús. Pero ¿cuántos discípulos realmente tuvo Jesús? ¿Cuántas personas de esa multitud de personas dieron ese paso de salir de la multitud para asumir un compromiso con la persona de Jesús, con sus enseñanzas y con sus convicciones? Incluso dejar todo para seguirlo a él. ¿Cuándo? Muy pocos. La Biblia nos habla de 12 que estuvieron 24/7. Nos habla de 70 que también estuvieron bastante cerca, pero también nos habla de una multitud que nunca llegó a ser realmente discípulos de Jesús. Entonces mi segunda pregunta es, ¿cuántos en esta noche
han asumido el compromiso, han salido de la multitud, de ser simplemente parte del grupo que está escuchando y ha pasado a asumir el compromiso con Jesús, con sus enseñanzas y con sus convicciones. Y decir, yo soy un discípulo de Jesús. ¿Cuántos se han comprometido con ser un discípulo de Jesús? Porque ser un discípulo también implica el compromiso con el Maestro. Lo siguiente que vamos a ver es el llamado. Porque ser discípulo es ser llamado. Ser discípulo implica un llamado a ser más que creyentes. Y estoy definiendo creyentes como personas que se entusiasman con sus verdades. Estoy tomando el contexto donde Jesús desarrolló su ministerio. Personas que se entusiasman con sus verdades, pero no evidencian mayores cambios en sus formas de vivir. Así que el discipulado es un llamado a ser más que solamente creyentes, considerando que un creyente son personas que se entusiasman con sus verdades, pero que no evidencian mayores cambios en su forma de vivir. Y aquí aparece Marcos capítulo 3, que es el versículo que hemos leído, 3:14. Este está tomado de la versión 1960 y dice: y estableció a 12, esos son sus discípulos. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Eso podría ser bien un versículo tomado para enseñar acerca de cómo hacer el discipulado en la iglesia local. ¿Quieres saber cómo tú discipular a otro? Bueno, esta es la estrategia de Jesús. Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él. No los está llamando a reunirse una vez por semana, ¿ya? Para aprender en la iglesia. No los está llamando a reunirse una vez por semana para aprender un material. Los está llamando para que estuviesen con él. ¿Para qué? Para que te hicieran parte de su vida. El llamado a ser un discípulo es un llamado a hacernos parte de la vida de Jesús. Y después de hacernos de esa vida de Jesús, es que Él nos envía o nos comisiona para el propósito que Él nos ha llamado, que es predicar. Ese es el orden bíblico: estar con Jesús, tener comunión con Él, aprender de Él, para después hacer la obra. Entonces, en la Biblia encontramos, o de lo que hemos visto ahora, encontramos que el discipulado es una vida por contagio. Es un proceso, ¿no?, en que una persona en que se transmite la realidad de la vida de una persona a otra. Ahora, esta transmisión es en la mayoría de casos misteriosa e invisible. Es decir, que el cambio, que la experiencia de parecernos al Maestro se va dando de manera imperceptible. No porque otros no lo puedan ver, sino porque en ese estar cerca del Maestro vamos incorporando cosas del Maestro que pasan a ser de alguna manera también nuestras. Yo tengo discípulos en la iglesia, bueno, gente a la que he acompañado en el discipulado, y hay un muchacho, ¿no?, que, bueno, en la iglesia hay 4 muchachos en los que yo he vaciado mi corazón en alguna manera, ¿ya? De esos, uno ya no existe en la iglesia, ya se ha apartado. Otro está con un pie aquí y con un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Estoy hablando de un discipulado de años, por lo menos 8 años. Otro está en la iglesia, ¿no? Todavía está en este transitar de definir, digamos, su ministerio. Yo empecé a discipular cuando ellos tenían 12 años más o menos. Y otro está fiel, firme y constante. Una vez tuvimos una reunión por Zoom. Ustedes también tenían reuniones por Zoom, ¿no?, con internacionales, con gente de otros países. Entonces, unos amigos de otros países nos reunimos por Zoom, y uno de estos jóvenes le tocó compartir una parte de la reunión, y una de las personas que estuvo ahí me dijo: este chico habla como tú, te parece a ti un montón cuando habla. Y yo le digo: es el discipulado. Yo no le enseñé a hablar como yo hablo, pero pasa tanto tiempo conmigo que se parece. No sé si me explico. Lo que estoy tratando de decir es que
contagiarnos de la esencia del Señor Jesucristo sucede cuando pasamos tiempo con Él y vamos a incorporar estas cosas del Señor Jesucristo en nuestra vida. Esto sucedía con los cristianos, esto sucedía con los creyentes que fueron llamados por primera vez cristianos. El contagio acaba afectado por la misma realidad que la persona que lo contagió. Yo le transmito a otra persona y Jesús transmitía a sus discípulos su propia persona a sus discípulos. Ok, número 3, y esto creo que es la última parte, aunque es la parte más larga, pero dice, hay requisitos para el discipulado, ¿ya? Hay requisitos para el discipulado, tiene que hay un llamado. Bueno, el primer requisito es aceptar el llamado. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, puede buscarlo por favor, no está en las diapositivas. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice lo siguiente: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego sobre las redes, les siguieron. Hasta ahí. Esto es lo que se conoce como el llamado de los primeros discípulos. Pero Pedro, Simón y Andrés, Pedro y Andrés, ellos no es la primera vez que ellos ven a Jesús. De hecho, ya antes uno de ellos se encontró con Jesús y va y lo lleva a su hermano para que se encuentre también con él. Entonces, por lo menos había pasado ya un año dentro del primer contacto que Jesús tenía con estos dos hombres. Ellos ya conocían a Jesús, pero conociendo a Jesús, seguían con su modo de vida. ¿Por qué digo esto? Porque en esta parte es que Jesús los llama ¿a qué? A ser sus discípulos. Otra vez insisto, nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, y en este conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, a veces no entendemos bien que Jesús no solamente nos llama para salvarnos de la condenación, sino nos llama también para ser sus discípulos. Así que el llamado al discipulado no es un llamado inventado por los hombres, no es al pastor Carlos, no es a Saulo, no es a la comunión de iglesias, no es algo de la iglesia madre, que en esta iglesia se haga discípulos. No es un llamado inventado por los hombres, es Dios, es Jesús, quien enseña a través de este pasaje, quien está llamando también a los discípulos. La siguiente diapositiva dice: siguen detrás de mí, o como hemos leído, venid en pos de mí. Otra vez, Jesús y sus discípulos tenían esta idea del talmid, es decir, que tenían que dejar todo para seguir a su maestro. Por eso es que dejan sus redes, su lugar de trabajo, dejan en algún sentido a sus familias y se van a seguir a Jesús. Un discípulo está llamado a dejarlo todo para seguir a Jesús. Eso significa poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y si tú quieres ser un discípulo de Jesús, Dios te llama a dejarlo todo, a ponerlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas, a dedicarte en cuerpo y alma a aprender, a vivir, a pensar y a hablar como Jesús. Este es el llamado a ser un discípulo, dedicarte, consagrar tu vida en cuerpo y alma para aprender, pensar y hablar como Jesús. Y si aceptas, tienes la responsabilidad de ser como Jesús. Ser un discípulo no significa que voy a recibir los favores de Dios. Es un compromiso de dedicación. Yo me dedico a ser como mi maestro. Cuando Pedro y su hermano reciben este llamado, están dedicando su vida. Mañana voy a hablar un poquito más de esto, pero en la cultura judía existían diferentes etapas de enseñanza. Diferentes etapas de enseñanza. Creo que lo tengo por acá anotado, no está ahí, pero dice, existía por lo menos 3 etapas, que no están en las diapositivas, no sé si vengan al concurso, pero existía el Bet A Sefer, el Bet A Talmud y el Bet A Midrash. Y estas enseñanzas son la enseñanza en la niñez, en la adolescencia y en la adultez.
3 niveles de enseñanza, de educación. En la niñez tenían que estudiar, por ejemplo, la Torá y tenían que saberla. Para que uno pueda ser discípulo de cualquier rabí, creo que lo voy a explicar un poquito más mañana, pero para que cualquiera pueda ser discípulo de cualquier rabí, tenía que haber aprobado con excelencia estas 3 etapas. Y si no aprobaba estas 3 etapas, no podía ser discípulo de un rabí. Era un privilegio ser llamado por un rabí. Y note que Pedro y sus demás compañeros discípulos de Jesús, ninguno era discípulo de otro rabí. Ellos no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Era ellos lo que en algún punto de su educación habían fallado y no podrían tener el más alto honor, que era ser discípulo de un rabí. Es por esto que para Pedro era un privilegio que Jesús lo llamase a ser su discípulo. En el contexto donde esto sucedió, era un privilegio. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Bueno, de las ahora discípulos. Entonces, dejándolo luego las redes, le siguieron. Así que para los discípulos significó dejar sus redes. Más adelante va a decir el versículo 21, y pasando de allí vi otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Dejar todo significa cambiar totalmente tu modo de vida. Eso es otra cosa importante. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Estás llamado a cambiar totalmente tu modo de vida. No sé cómo te diviertes. No sé cómo tú percibes que debes desarrollar tu vida futura. No sé cómo piensas que tienes que conseguir una pareja, por ejemplo. No sé. Yo sé lo que el mundo enseña, ¿no? El mundo enseña que tú tienes que desarrollar tu vida en base a tener un éxito que tiene que ver con lo económico, por ejemplo. Y muchos jóvenes en la iglesia dejan la iglesia por estudiar. Yo he tenido que hablar con padres que les he dicho, ¿por qué tu hijo ya no viene a la iglesia? No, es que mi hijo tiene que estudiar. Y ya no van a la reunión de jóvenes y ya no al culto. ¿Por qué? Porque se han acomodado al modo de ser de este mundo y viven exactamente igual que cualquier otro muchacho, poniendo en primer lugar los estudios. No estoy diciendo que no sea bueno estudiar. No vayas a tu casa y le dices, mamá, el pastor dice que no hay que estudiar y poner a Dios en primer lugar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tus estudios no pueden estar por encima de tu comunión con Dios. No se puede. Tienes que cambiar tu modo de vida. Tienes que cambiar lo que este mundo te ha enseñado es. La forma en la que debes vivir, en la que debes construir tus relaciones, en la forma en la que debes desarrollar tu enamoramiento, la forma en la que tú debes desarrollar o tener este amor por uno mismo, que la palabra nos enseña que debemos amarnos a nosotros mismos. Bueno, eso también es un concepto que el mundo tienes que cambiar tu manera de vivir. Ser un discípulo de Jesús significa cambiar totalmente tu manera de vivir y poner a Jesús por encima del trabajo y de tus relaciones. Jesús tiene que ser tu prioridad. Si no, no puedes ser un discípulo de Jesús. Lo que los discípulos hicieron al dejar sus redes y al dejar a su padre era decir, tú vas a estar primero antes que mi trabajo y antes que mi familia. No está diciendo que lo está despreciando, simplemente lo está poniendo a Jesús en primer lugar en su vida. Así que, ¿qué es la relación más importante que tú tienes? Tu esposo, tu esposa, vives para tus hijos, ¿no? Y he escuchado a muchas madres que dicen, no, los hijos son la razón de mi vida. Eso no es una frase de un discípulo de Jesús. Entiendo la idea, entiendo que sacrifica por tus hijos, pero tu relación más importante tiene que ser tu relación con Dios. Más importante que tu trabajo. No estoy diciendo que dejes de trabajar, pero el trabajo, si el trabajo te demanda ciertas cosas, aún por encima de esas demandas, tu prioridad debe ser tu comunión con Dios. Comunión, no estoy hablando de servicio todavía, sino más bien de comunión. Entonces, seguir a Jesús demandaba y demanda, el siguiente por favor, un compromiso total. No un compromiso a medias, sino un compromiso total.
Por eso que ser un discípulo de Jesús, hermanos, es una cosa desafiante. No es algo sencillo. Es por eso que Jesús muchas veces se volteaba y decía, si alguno no aborrece padre, madre, hermanos, no puede ser mi discípulo, ¿no? Tenemos cuantas iglesias ahora que te ofrecen un montón de cosas para que asistas a la iglesia. Y Jesús a la multitud le decía, no cualquiera puede ser mi discípulo. Entonces en la Biblia, ser creyente y discípulo son sinónimos. En algún momento de la historia de la iglesia, después de los primeros siglos, algo se metió en la cabeza de los creyentes que piensan que pueden ser creyentes y no ser discípulos. Y por eso hay mucha gente que no está comprometida totalmente en su vida espiritual. Tienen un compromiso a medias. En el Antiguo Testamento esos no serían discípulos. A esos quizás no se les llamaría cristianos. Ahora decimos cristianos a los que asisten a una iglesia, ¿no? Ni siquiera sabemos si son convertidos. Van a la iglesia y son cristianos. Y en la Biblia era el testimonio de hablar las mismas palabras, de decir las mismas cosas, de actuar con el mismo amor, así como lo hizo Cristo, que nos hizo ser cristianos. Así que finalmente Dios te llama a un compromiso total en tu vida. El llamado es a un compromiso total. Así que primer requisito es aceptar el llamado. Y el segundo requisito es aceptar el yugo. Ahí sale todo también, ¿ya? Mateo capítulo 11, 28 al 29. Mateo 11, 28 al 29. Escucha lo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo vamos a hacer un poquito más mañana, brevemente, pero lo vamos a hacer mañana. Pero como te dije, cada rabí, en el contexto de Jesús, había diferentes rabís. Y cada uno enseñaba lo que las escrituras enseñaban desde su propia interpretación. Entonces, la interpretación de cada rabí, imaginemos que estamos en tiempos del Nuevo Testamento, en esa transición en la que Jesús creció, y el pastor Carlos es un rabí, y el hermano, ¿cuál es tu hermano? Perdón, ¿su nombre, hermano? Robert. El hermano Robert es un rabí y yo soy otro rabí, ¿no? Tres pastores o hermanos líderes de diferentes iglesias. Y somos rabíes. Entonces el pastor Carlos tiene una interpretación, un estudio personal, una interpretación de la Torá, ¿no? Y él tiene una aplicación de esas enseñanzas. Igual que el hermano Robert tiene su propia manera de interpretar, y yo. Y cada uno es un rabí. Esa manera en la que nosotros interpretamos y enseñamos es lo que en el Antiguo Testamento, con respecto a los rabís, se llamaba el yugo. Entonces, cuando Jesús está hablando de llevar mi yugo, aunque nosotros entendemos eso, porque tiene mucho que ver con eso, no solamente se refiere a ese instrumento, sino más bien a su enseñanza. ¿Y qué dice el versículo que leímos al principio? Doctrinar, ¿no? Hacer discípulos. Pónganse el yugo, pongámosle el yugo de Jesús. Entonces, el yugo era un instrumento que se usaba para unir a dos bueyes, ¿no? Para que tiraran de manera pareja un arado o un carro. Ahora, ¿cuál es la estrategia que usaban para que los bueyes siempre supieran cómo debían caminar? Porque esto es un aprendizaje para los animales también. A los golpes, no. Una vez que ya habían enseñado, ponían a un buey joven con un buey adulto. Y era el más experimentado, con más fuerza, que llevaba al más joven a que hasta que lo llevaba porque tenía en el yugo, no podía escaparse, pero lo llevaba para que aprendiese cómo debía hacer su trabajo. Es un entrenamiento, ¿no?, de los animales que hacían en ese entonces. Ahora, para nosotros como discípulos, para ser discípulos es necesario aceptar el yugo de Jesús.
para experimentar lo que es una transformación. Porque la transformación no ocurre en un proceso formal de transferencia de información. Jesús les enseñó mucho a sus discípulos, pero mucho. Si usted lee los evangelios, hay mucha doctrina, temas profundos. Yo creo que algunos de estos temas los discípulos no los entendieron bien, los entendieron después. Pero evidentemente el Pedro, ¿no?, que le dijo a Jesús que no lo negaría, no es el mismo Pedro que después está orando para que después, el mismo Pedro que negó a Jesús, no es el mismo Pedro que en Hechos 4, después de ser amedrentado para no predicar, le pide a Dios que lo fortalezca para seguir predicando. Algo pasó en Pedro, no es el mismo, hubo una transformación, y esa transformación se dio por caminar con Jesús, se dio por caminar con alguien más experimentado, porque el yugo asegura que no puedan desligarse del proceso de aprendizaje. Tú no puedes ser un discípulo de Jesús desligado de Jesús. Necesitas estar ligado, aferrado, ¿no? Estás unido a Dios por cuanto somos hechos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, somos Dios santos y justos en Cristo Jesús, pero aún así tenemos en nosotros esta naturaleza que quiere apartarnos de Dios. Tenemos que someternos al yugo de Jesús, no alejarnos de Él y dejar que el Señor moldee y dirija nuestra vida. Pero el discipulado se aprende por caminar a la par de alguien más experimentado. Esto lo vamos a tratar el día sábado, pero quiero mencionarlo ahora. En este tiempo el discipulado se da en la iglesia por caminar con alguien más experimentado. Tú no puedes ser un discípulo aislado. Necesitas ser parte de una iglesia local donde hermanos más experimentados te ayuden a caminar y aprender. Entonces, la construcción verbal de Jesús con respecto al yugo nos indica que el proceso de aprendizaje es el producto de estar caminando con Él. ¿Ok? Es una experiencia que sucede a través de la comunión con Jesús. Es mientras experimentamos nuestra relación con Jesús que se produce la transformación que Él quiere hacer en nuestra vida. Y ese ya es el último versículo, Gálatas 2:20. Ok, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La expresión de caminar con Jesús, de ser un discípulo de Jesús, es esto: aprender a que poco a poco deje de expresarse, en este caso por fe Manzanares, y sea Jesús expresándose a través de José Manzanares. Este es el resultado del discipulado, ese es el resultado de la experiencia de caminar con Jesús. Que en mi vida, poco a poco, deje de experimentar esa persona que soy yo, a una persona transformada por la gracia de Dios, que ha aprendido a caminar con Jesús de modo tal que Jesús se expresa a través de los creyentes. Con Cristo estoy fuertemente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Transformación, Jesús viviendo a través de los creyentes, de discípulos. Así que, solamente para resumir, y con esto estoy terminando, esta primera parte ha sido quizá más teórica, pero ser un discípulo implica ser un aprendiz de Jesús. En el contexto del pueblo judío, ser un aprendiz de un rabí era un privilegio, era un alto llamado. Y cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama para estar con Él. Y los llama para que ellos se dediquen en cuerpo y alma para ser como su Maestro. Es una entrega total, completa, que demanda aceptar el yugo de Jesús.
Y aceptar el yugo de Jesús también es una manera de decir, de aceptar la autoridad de Dios en tu vida. ¿Quién te va a decir por dónde tienes que ir? ¿Quién te va a decir cuáles deben ser tus motivaciones? ¿Cuáles deben ser tus prioridades? ¿Y cuáles deben ser tus acciones? Entonces, mi pregunta es, ¿eres un creyente? Amén. Espero que seas un creyente. Mi otra pregunta es, ¿eres un discípulo? Porque Dios te está llamando a ser un discípulo. Vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que te tome un momento donde está para orar, de manera personal. Y puedes decirle a Dios, Señor, tú conoces quién soy. Sabes perfectamente, Señor, si he puesto mi confianza en ti, si creo que Jesús es mi Salvador, si creo realmente que cuando me encuentre contigo no vas a ser un juez, sino el Padre bueno que recibe a sus siervos en su reino. Tú sabes si has puesto tu confianza en Jesús, pero también sabes si eres un discípulo, un aprendiz. También sabes si realmente has consagrado tu vida para ser como tu maestro. Si no eres un discípulo, no estás experimentando la verdadera vida a la cual Jesús te llamó. Si estás coqueteando o si estás viviendo de acuerdo a cómo el mundo enseña debe ser la vida del hombre, no estás siendo un discípulo de Jesús. El llamado al discipulado es un llamado a una entrega, a un compromiso completo para ser como Jesús. Es aceptar su yugo sobre nosotros, es aceptar su autoridad. Y Dios va a transformar tu vida si tú aceptas el llamado a ser un verdadero discípulo. Así que mi pregunta es, ¿qué te impide ser un discípulo de Jesús? ¿Qué te detiene de dar ese paso de fe y de obediencia y entregarle tu vida a Dios y decirle, yo quiero ser tu discípulo? Me voy a comprometer para ser como mi Señor. ¿Qué te detiene? ¿Qué te ata?